Padre Santo, está escrito en tu palabra para que el pueblo, Señor, tu iglesia sea edificada, para que de esa forma tú seas glorificado y que tu Espíritu sea el que esté fluyendo, para que esté estableciendo lo que está bien dentro de, Señor, el corazón de tu pueblo, para que, Señor, se cumpla tu palabra, la cual dice, bendito Dios, que seremos uno en Cristo Jesús. Padre Santo, porque tú eres un Dios viviente, grande y poderoso, y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Amén. Tome su lugar y glorifique el nombre del Señor. Ok, hoy tenemos la bendición, tal vez, la dicha, hermanos, de haber compartido con una familia bastante tiempo. Son parte de los que iniciamos casi literalmente esta iglesia. A mí no más que ellos ahora por cuestiones de hablemos de vida, tienen que mudarse a Morelos, gloria a Dios, pero son parte de la familia del Señor. Amén. ¿Cuál se alaba el nombre de Cristo? Hay un punto muy importante. La palabra, cuando nos empieza a hablar sobre que el Señor hizo una oración, que sean uno, como el Padre y Él son uno, está hablando de una unidad especial y única. Esa unidad conlleva a la interpretación de un Padre y unos hijos, cuando se alaban el nombre del Señor. Cuando nos empieza a hablar la Escritura de eso, hay algo sorprendente lo que uno llega a interpretar o llega uno a vivir. La palabra dice que si nosotros habíamos leído, y quiero que vayan nuevamente conmigo, a lo que es San Juan capítulo 1, versículo 12, empieza a hablar algo muy importante. Empieza a decir algo que inicia el cumplimiento de la Escritura de la que leímos hace un instante, donde dice la Escritura que todos, o más bien que Jesús oraba que todos fuesen uno, como Él y Dios eran uno. Cuando habla la Escritura a este punto, está hablando de todos los que van a creer, porque cuando uno cree y se convierte al Señor, en pocas palabras, empieza uno a obedecer, empieza uno a arrepentirse, empieza uno a creer que Cristo realmente vino en carne, más bien vivió una vida en santidad y se entregó por nosotros, y nos arrepentimos y creemos que Él está a la diestra de Dios y le pedimos perdón y vivimos conforme a sus ordenanzas. En ese momento hemos creído en Él y hemos aceptado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la Escritura. Cuando empieza a hablar la Escritura sobre esto, nos empieza a decir que realmente nosotros hemos nacido. Cuando hablamos de nacer, estamos hablando de que tenemos un conocimiento claro de Dios y recibimos el Espíritu Santo, que es real. Mucha gente no lo sabe, no lo cree porque no lo conoce y porque no sabe de Él. Cuando el Señor habló a sus discípulos, les dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Él os va a guiar hacia toda verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando habla la palabra del Señor esto, está diciendo sobre que iba a enviar el Espíritu Santo, y cuando viniera el Espíritu Santo, Él iba a hacer las cosas que nosotros íbamos hasta cierto punto a recibir por parte de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Cuando viniese el Espíritu de Dios sobre nosotros, entonces vendríamos a ser hijos de Dios. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: usted es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Es necesario nacer en agua y en Espíritu. En Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo viene sobre tu vida y viene a hacer una transformación, viene a cambiar la vida de cualquier persona. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, era un hombre que hasta cierto punto consentía la muerte y estuvo presente y consintiendo la muerte de Esteban. En pocas palabras, era una persona tan sanguinaria, creyendo que servía a Dios, que consentía la muerte de los creyentes en Cristo. Cuando él se arrepintió, cuando el Señor se le presentó, dijo: ¿quién eres, Señor? Porque yo no sé quién eres. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
De ese momento este hombre cambió de mentalidad y en vez de estar persiguiendo a la iglesia de Cristo, empezó a predicar de Cristo y la salvación a través del arrepentimiento y perdón de los pecados por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. A partir de ese momento este hombre cambió y predicaba y hablaba de Cristo, de la resurrección de los muertos, de la vida eterna y del reino venidero para aquellos que crean. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso implicó que su propio pueblo, el pueblo de Israel, lo persiguiera y lo intentara matar. ¿Por qué? Porque iba en contra de los principios que había establecido la ley de Moisés. Pero como el pueblo judío no creyó en Jesús, no le recibió, la Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús venía a los judíos, no venía a nosotros como gentiles. ¿Y gentiles qué es? Pueblo no judío. A él venían los judíos, como ellos no lo recibieron, Dios se volvió hacia nosotros y nos dijo, ¿quieren entrar? Y cualquiera de nosotros que dijera, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados, yo creo que necesito arrepentirme, yo creo que necesito ser diferente y yo le pido perdón a Dios y me arrepiento, en ese momento, dice la Escritura, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Sí, Gloria a Dios. ¿Qué es la diferencia o qué marca la diferencia? Cuando el Señor envía el Espíritu Santo a la vida del creyente. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, entonces el creyente empieza a tener una mentalidad diferente, empieza a no ver la vida igual que el mundo la ve, empieza a alejarse de las cosas que están malas o las cosas que la Escritura dice que es pecado y empieza a cambiar su vida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso o qué quiero transmitirte? La familia de Dios, que es la iglesia, tiene una función específica. Y tal vez no te ha tocado, pero cuando tú hablas con un cristiano japonés, alemán, chino, coreano, francés, italiano, ruso, hablas un mismo idioma. ¿Por qué hablas un mismo idioma? Porque la Escritura dice que Dios alrededor de todo el mundo está salvando gente y cuando salva gente la une a su paternidad y viene a ser hijo, y cuando viene a ser hijo viene a ser parte de una familia, y cuando viene a ser parte de una familia es cuando realmente hablamos todo un mismo idioma. ¿Cómo que un mismo idioma? Sí, tú hablas con el papá de la casa, de cualquier familia, hablas con la mamá y luego hablas con los hijos y empiezas a verlos y hablan idénticos a veces que el papá o la mamá, incluso hacen gestos a veces muy parecidos. Ay, incluso cuántas veces nos han dicho, ay, te pareces todo a tu papá, te pareces todo a tu mamá, ¿verdad? Las personas que están casadas, oye, hablas igualito que tu papá. Obvio, pues es mi papá, ¿verdad? ¿Quién me voy a parecer? Entonces la Escritura empieza a hablar que empiezas a tener rasgos, esos rasgos te dan una identidad y esa identidad hace que tengas hermanos espirituales por parte de Dios en todo el mundo. Esta familia es tan especial y es tan grande. Ay, hermano, pues somos bien poquitos aquí. Bueno, de los poquitos que nos reunimos aquí, tal vez, por decirlo así. Pero hay lugares donde tal vez se unen más, otros menos, otros tal vez menos que nosotros, pero la situación está que todos cuando nos reunimos somos hijos y nos presentamos delante de un Dios vivo. Así es, gloria a Dios. Y venimos a ser una familia. Hay ocasiones hemos escuchado, se ha oído que de repente padecen otros cristianos en otro lugar, se nos dice a los que estamos aquí, oigan, los cristianos de tal lugar están padeciendo, vamos a enviarles ayuda. ¿Quién coopera? ¿Nadie? Sí cooperan. Sí cooperan y damos la ayuda. ¿Por qué? Porque sabemos que son nuestros hermanos ¿en quién? En Cristo. Así es, gloria a Dios. Entonces empieza a tener forma, cuando empezamos a ver a través de la Escritura la forma de la familia de Dios, o se empieza a ver la forma que Dios estableció en una familia que levantó. Una familia que pasa, se comunica, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo vives? ¿Cómo ya saliste de tu depresión? Tal vez está un miembro de la familia en una tristeza por alguna situación que le pasó, o está enfermo, preguntamos. En la familia de Cristo, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Aunque no somos hijos por el mismo apellido, por los mismos genes de nacimiento por causa de nuestros padres, pero tenemos una genética espiritual,
que nos hace hijos de Dios, y como hijos de Dios nos preocupamos. Oyes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Y nos exhortamos. ¿Qué pasa cuando un hijo se está portando mal en casa? Oye, pero ¿qué estás haciendo? Reacciona, piensa. Bueno, en la casa somos un poquito más directos, ¿no? Pero en la congregación, oye, ¿sabes que estás mal? Reacciona, no vayas por ese camino. Estás equivocándote en la dirección de Dios. Regrésate, vuelve a Dios. Hay una preocupación dentro de nosotros. La palabra, vamos a ir viendo ahorita, que no solamente viene esto, sino que también se nos enseña a que nos amemos. El apóstol Pablo decía: ojalá yo fuese anatema, o fuera maldecido, o estuviera en posición de ser destruido por causa de mis hermanos judíos, o de los judíos, él decía, para que todos se convirtieran. Y me duele y lloro por ellos, pero no puedo hacer nada. Es decisión personal. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, para hablar sobre la promesa del Espíritu Santo, vamos a tocar el punto de el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. San Juan 14, 23. Glorifica el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, San Juan 14, 23. Respondió Jesús y dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. Si brincamos al versículo 31, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Dice: así hago, levantaos, vámonos de aquí. Esta parte de la Escritura está hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Cuando el Señor habló esto, ya les había dado indicaciones. Capítulo 14, versículo 15, vuelve a decir el Señor, y este es el punto que quiero tocar: si me amáis, guardar mis mandamientos, y rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará ¿en qué? En vosotros. Amén. Amén. ¿Esto qué está diciendo? La realidad del Espíritu Santo. Una persona que nace de nuevo tiene por primera vez un encuentro con el Espíritu de Dios y llora y siente algo caliente y tiene un deseo de cambiar. Lo primero que siente es el amor de Dios y dice: Señor, yo no sabía que me amabas tanto. Pero porque viene el Espíritu y te muestra el amor de Dios, te enseña cuán hermoso es Él para con nosotros. Y no solamente viene y te muestra, una vez que naces, que te arrepientes y que Dios te hace nacer por la palabra de la palabra que está escrita, en ese momento nos sella con el Espíritu Santo. Y nos dice: el mundo no le conoce, no sabe quién es. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido en sus deleites y pecados. Pero los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor, recibimos el Espíritu Santo y le conocemos. Hace rato estamos en la alabanza, no sé cuántos sintieron la presencia de Dios. Tienes unas ganas de alabar y sientes un calor y si quieres seguir alabando, o cuando estás orando, o cuando tienes un problema y vienes ante el Señor y te quebranta el Señor, sientes un calor y empiezas a llorar y te levantas como ya, sin ninguna carga, sin ningún problema, porque las toma el Señor en sus manos. Él mismo dijo: venid a mí todo el que está cargado y cansado, que yo os haré descansar. Y empiezas a vivir una vida en familia. ¿Cómo una vida en familia? Sí, Dios se preocupa por ti, Dios te reprende, Dios te llama la atención, Dios te corrige, Dios te ayuda, Dios te da, Dios te suple. Todo eso. ¿Cómo? Sí, la Escritura dice: buscar primeramente el reino de los cielos. Hablando del Señor, ¿qué es más importante? ¿El vestido o la comida? Amén. ¿Qué es más importante? ¿La comida o la vida? La vida. Sí, ¿verdad? Porque si estamos comiendo y empieza un temblor, ¿quién se queda a acabarse de la comida? Nadie, todos salen corriendo. Pero dando a entender el Señor que estas cosas
Está hablando cuando nosotros nos afanamos, no estés en nada afanosos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos necesidad de un techo, de un vestido y de comida. Pero es más importante la vida. Y la Escritura dice, buscar primeramente el reino de los cielos para que tengamos vida, es lo que estaba enseñando el Señor. Y estas cosas, lo que es un techo, vestido, comida, nuestras necesidades cotidianas, Dios las va a suplir. Pero dice primero buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Es que si estamos pasando necesidad, busca el rostro de Dios. Gloria a Dios. Que Dios se va a encargar de tu vida y lo que tú necesitas. Así es. Cuando estamos deprimidos, ¿qué pasa? Vamos. Los hijos por la hermana, los padres, que ya no aguanto, ayúdenme. Y a veces platican con nosotros, les alentamos, les fortalecemos con palabras, les damos ánimos para que sigan peleando, porque la vida es una guerra completamente. Y toda la vida tenemos que pelear. Tenemos que pelear por el alimento, tenemos que pelear hasta cierto punto por nuestra vida, por muchísimas cosas. Y es una batalla. Necesitamos aliento para que sigan peleando. Cuando venimos a Dios y estamos en una dificultad, Dios como Padre nos alienta, toma nuestros problemas y los soluciona. Así es, gloria a Dios. Si no, ¿para qué tendríamos un Dios? Si no, ¿para qué creerías en un Dios? Si no, ¿para qué Dios te llamó? Si no, para demostrar su poder. Para eso Dios nos llamó, para demostrar a nosotros su poder. Pero en ese trabajo que Dios está haciendo, nos habla y nos empieza a enseñar que nosotros debemos de ser una familia en Dios. Así es. Una familia. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Nos empieza a dar las indicaciones. ¿Cómo debe ser la familia que nosotros, en la cual nosotros debemos de estar? ¿Cuáles son las condiciones? A ver, por favor, Juan Carlos. Efesios 2:19. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok. ¿Qué dice que somos qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Qué es una familia? Miren, como familia nosotros y familia de Dios tenemos que apoyarnos unos con otros. Cuando se alaban el nombre del Señor, Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. tenemos que apoyarnos. ¿Cómo nos apoyamos? En diferentes áreas. En ocasiones, económicamente, si alguno está enfermo, oramos por él. Si alguno tiene problemas, lo animamos. Si alguno está desanimado, lo fortalecemos con nuestras palabras para que siga peleando, para que no desmaye. Gloria a Dios. ¿Qué es una familia? Oye, ¿cómo están? No nos hemos visto. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Todo bien? ¿Para qué? Para que tomen ánimo. Nosotros somos espirituales y nos desanimamos. Y ese desánimo puede hacer que mucha gente caiga en depresión. La diferencia de la gente que no conoce a Dios a nosotros que le conocemos es que tenemos una familia que ora por nosotros, tenemos una familia que nos pregunta y tenemos un Dios que nos fortalece y nos levanta. Amén. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque no estamos solos. ¿Cuántas personas no caminan solas? ¿Cuántas personas no tienen con quién apoyarse? ¿Cuántas personas caminan llorando en la vida? Que no hayan o no tienen una esperanza como la que nosotros tenemos, porque la Escritura dice que somos una familia. Así que ya no somos extranjeros. ¿Qué es un extranjero? De repente llega alguien en tu casa, se mete hasta adentro, hasta tu cocina y te pide comer. ¿Tú le darías? No, yo conozco a alguien. Amén. Gloria a Dios. Pero yo estoy hablando de un desconocido que nunca lo has visto en tu vida. ¿Tú le darías? Lo primero que es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar como entraste, no? ¿Por qué? Si es desconocido y entro en mi casa. Sí, cualquiera se espantaría. Cuando nosotros no conocemos de Dios, somos como extranjeros. Una vez que nosotros creemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y vivimos una vida conforme a lo que Él quiere, guardando sus mandamientos, en ese momento venimos a ser ya no extranjeros, dice la Escritura, venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser hijos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, miembros, ¿ok?
aquí viene la pregunta. A veces nosotros dudamos del poder de Dios y pensamos que Dios no se está preocupando por nosotros. Pero si tomamos realmente el papel de un padre que nosotros conocemos por lo regular, que es nuestro padre o nuestra madre, y cuando tú estás en un problema, ¿qué harían por ti? Si quisieran hacerte daño, ¿qué haría un padre por ti? A una cosa de su vida, ¿verdad? Bueno, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué no haría Dios por nosotros? Pues defendernos. No solamente defendernos. Vas subiendo la escalera, o no sé, vas entrando al cuarto de tu hijo, y tu hijo se le ganó el sueño y se quedó dormido, y está haciendo un friazo. Que se quede. ¿Te quedas así? No. Lo tapas. Si de momento tu hijo se enferma y está en cama postrado, lo dejas a que solito se recupere, lo atiendes. Amén. Y de repente ves que tu hijo entra a la cocina y se toca el estómago y dice, ay, tengo hambre, y no hay nada, ¿lo dejas que se muera de hambre? No. Espérate, ahorita vengo a ver qué consigo. O lo mandas de pedir a la tienda que compre algo para que coma. Si eso nosotros, dice la Escritura, nosotros siendo malos, porque así dice Dios, si vosotros siendo malos, si tu hijo te pide un pez, le darás una serpiente, o te pide un pan, le darás una piedra, dice, no hacen ustedes eso, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y esto hablando de lo más importante, porque si nosotros pedimos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, todo lo demás Dios nos lo da. De una ofrenda de palmas al Señor. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, cuando nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios, tenemos muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Qué es lo que pide de nosotros Dios? A ver, ¿qué pide un padre de sus hijos? Obediencia. ¿Cómo qué? Porque vaya bien en la escuela. ¿Que vaya bien a la escuela? ¿Nada más? No, pues que haga Se porte bien, ¿como qué? ¿Qué le dices que no agarre a tu hijo? que no robe. Que no robe, Que no sea vicioso. que no sea vicioso. Que no se junte con malas compañías. Empieza a dar indicaciones como padre de cosas buenas y le prohíbe las cosas malas. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos empieza a decir, mira, no seas mentiroso, no seas egoísta, no seas celoso, no seas envidioso, no seas maldiciente, no seas grosero, no seas... Y empieza a prohibirnos. Adúltero, fornicario, idólatra, hechicero. Entonces nos empieza a prohibir Dios, porque son cosas que no le gustan. Si nosotros obedecemos, somos hijos De Dios. Un padre que es honesto con su propio hijo y su hijo empieza a portarse mal y lo reprende, si aquel no entiende, que dice, sabes que agarra tus cosas y vete, con todo el dolor de su corazón. Ya cuando empiezan con problemas bien fuertes, o de mínimo va y lo recluye en algún lugar para que lo enderecen. ¿Sí me explicó? Nosotros no podemos decir soy hijo de Dios y no obedecer a Dios. Por eso leíamos hace rato, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, tendremos que guardar sus mandamientos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Vamos al libro de Gálatas. Versículo 4 y 5 de Gálatas 4 Gálatas 4 y 5. Gálatas 4, versículo 4 y 5. dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿La adopción de qué? De hijos. De hijos. La ley marca que si tú, como hombre, por decirlo así, recibes a otra persona que quieres que viva contigo, que sea tu esposa, y aquella mujer trae tal vez 2 o 3 niños, y tú le dices, ¿sabes qué? Te amo tanto y voy a dar cuidado aunque no sean mis hijos, por cuanto te amo a ti, a ellos les voy a dar mi apellido. La ley automáticamente te hace responsable como padre legítimo. Amén. ¿Por qué? Porque es que somos adoptivos, sí, pero delante de Dios venimos a ser como legítimos. Y tenemos las mismas bendiciones, y tenemos la misma responsabilidad, y tenemos las mismas obligaciones.
En la ley Amén. Gloria a son Dios. hijos putativos, así lo marca la Constitución. Ajá, pero si son como legítimos. Putativos que tú adoptas inmediatamente al hijo. Ujú. Entonces, esto lo pone Dios, ¿por qué? Porque es necesario que así sea. Hay hijos muy buenos, hay gente, yo he escuchado gente que ha sido adoptada desde muy pequeña y lo tratan bien y crecen bien y son muy agradecidos esos pequeños, porque aunque luego llegan a enterarse que sus papás adoptivos no son sus verdaderos padres, para ellos son sus padres. Ellos son mis papás y para mí no hay vuelta de hoja, aunque no sean mis progenitores, para ellos son mis padres, dicen esos muchachos. Y están agradecidos con sus padres adoptivos y los cuidan y los protegen. Porque aquí lo que importa es el amor que se establece. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y una ofrenda de palmas al Señor. Entonces Dios nos recibe como hijos adoptivos, pero lo impresionante, y yo te lo puedo transmitir, yo no he visto que Dios me trate como un hijo adoptivo. Me trata como un hijo legítimo. Amén. Pregúntese cuando Dios nos llama la atención, porque muchos dijeran, no, es que Dios es tan bueno que no nos llama la atención. No es cierto, Dios nos llama la atención cuando nos portamos mal. Nos corrige porque Dios es Dios. Dios no necesita de mí, no necesita de nadie de ustedes para corregir a alguien. Dios sabe cómo y los medios para corregirle cuando está haciendo las cosas mal. Lo primero que les quita a los hijos de Dios, ¿saben qué es? La paz. Amén. Andas angustiado y angustiado y angustiado y angustiado. Si tú como hijo de Dios quieres quitarse esa angustia, ponte a orar y verás que automáticamente Dios te quita la angustia. Es la primera disciplina que viene de parte de Dios. Te levantas en la noche y espantado sintiendo que te vas a morir. Son las primeras disciplinas de Dios, porque te alejan de la presencia de Dios. Cuando te levantas y tienes miedo y te pones a orar y pides perdón por lo que estás haciendo tal vez equivocadamente o te estás descuidando en tu vida espiritual, esa angustia y ese miedo se empiezan a ir de tu vida, porque hay formas como Dios reprende. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y empieza el Señor a decir cómo quiere que sea su familia. 6, ¿qué perdón? Gálatas 6:10. A ver, ¿quién le da lectura? Hermana Rosaura, por favor. Gálatas 6:10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ok. Dice, mayormente, dice, hagamos bien ¿a quién? A todos. Y luego, mayormente, ¿a quiénes? La familia de la fe. Ok, bueno, voltearse para adelante, usted voltea para atrás. No se puede voltear para atrás. Usted voltea para atrás y a su hermano. Ese que vienes atrás de ti, a ver, voltea, por favor. Es tu hermano en Cristo. Así es. Es tu hermano en Cristo. ¿Y qué tienes que hacer? Mayormente, dice Dios, mayormente a los que están cerca de ti. Además, la Escritura dice que si tú no amas a tu prójimo, que tú puedes ver que está cerca de ti, no amas a Dios. A ese grado. Entonces la Escritura dice que hagamos ¿qué? El bien. ¿Dice que nos peleemos? Somos como todas las familias, de repente nos caemos mal y nos peleamos entre hermanos en Cristo. Pues eso hay que evitarlo, porque eso no está bien. Tenemos que amarnos y soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? De repente alguien te hace una cara medio fea en la iglesia. ¡Uy! Y es cristiano, ¿no? Hijo de Dios. Dice la Escritura, tú sopórtalo. Como hijo de Dios, sopórtalo. Ajá. Y aquel que está haciendo las muecas, decirle, no hagas eso, también sé educado, si eres hijo de Dios, eres parte de la familia, no seas áspero ni grosero. Consalaba el nombre del Señor. Porque somos personas y tarde que temprano ofendemos o nos ofenden, y tenemos que entender que somos una familia. A ver, ¿cuántos no se han peleado como hermanos? Todos, ¿verdad? ¿Y dejas de ser hermano? No. Ay,
ay, te cae bien gordo en ese momento, quisieras desaparecerlo y no saber más de él, pero llega un momento, ay, pues es mi hermano, ay, pues es mi hermana, ay, ¿cómo están? Ya, hacen paces y siguen caminando, ¿sí o no? Entonces nosotros, como hijos de Dios y como familia en Cristo, debemos entender una cosa: somos hermanos en el Señor. Y la Escritura nos dice que debemos de hacernos bien los unos para con los otros. Es que si tú no es un hermano aquí que hoy no vino y tienes de tu voluntad, sale a hablarle por teléfono, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estás haciendo bien porque estás haciendo bien a la familia del Señor. Si alguno se desanima por X o Y razón, porque a veces nosotros mismos damos mal testimonio y está desanimado, no lo ves y le habla, tienes que hablar con él, ¿sabes qué? No, tienes toda la razón, no, si deberían de sacarlo de ahí, porque no te está entre nosotros, no. Entonces decirle, ¿sabes qué? Entiéndelo, también es una persona que se equivoca como tú, vamos camino a la perfección. Y estás haciendo bien a tu hermano. Pero si le pones rencor y le enseñas que aborrezca, pues la Escritura dice que debes amar a tus enemigos. Entonces tienes que aplicarle la palabra de Dios, aunque a ella no le guste. A veces yo hablo con los que están bien enojados y ya no soportan y es que él tiene la culpa. Yo le digo, mira, tú estás aquí muriéndote por tu enojo, por tu malestar, y te aseguro que aquel que te ofendió está bien tranquilo, platicando en su casa, echándose un cafecito con un pan, y tú aquí muriéndote. ¿Pierdes más tú? Es la verdad, porque a veces le preguntas al otro, oye, es que tú tienes un problema con tal. Ah, sí, pero no me importa. Y tú muriéndote. Entonces la sanidad es para mí. Quien tiene que aprender a perdonar soy yo, no él. Denle un fuerte de palmas al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Nos empieza a exhortar, ¿verdad?, el Señor, cómo quiere que sea su familia. A ver, 12:10. Yo era niño cuando me acuerdo, unos agarrones con mi hermano, el menor. Llegaba mi mamá y nos ponía en paz. Nos ponía en paz, y como no entendíamos, nos iba poniendo cosas más pesadas, ¿no? Más paz con ese. Entonces, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué hacen esto los padres? Porque la realidad es esta: en la vida, cuando tú tengas un problema, los únicos que te van a apoyar en ese problema son tus propios familiares. Amén, gloria a Dios. Son tus propios familiares, nadie más. ¿A quién vas a acudir? A tus familiares. Porque tus familiares, seas una persona buena o seas una persona buena o seas una persona mala, te van a apoyar, te van a ayudar. ¿Por qué? Por cuanto eres familia. ¿Qué dice la Escritura de nosotros como hijos de Dios? Romanos 12:10, ¿quién lo encontró? A ver, Saúl, por favor. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ok? Romanos 12:10, ¿verdad? Vamos a leer, o leen por favor el 9, 10 y 11, por favor. 9, 10 y 11. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, alaba el nombre del Señor. ¿Cómo dice la Escritura que nosotros debemos de ser? Gloria a Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos de ser con un amor sincero, no fingido. Pocas palabras, si te acercas a alguien y le das un abrazo, que sea de todo corazón. ¿Sabía usted que nosotros somos capaces de discernir las palabras y entender con qué intención vienen con nosotros? Nosotros somos capaces de discernir eso. A veces nosotros como que apagamos un poco eso en nuestra conciencia para no tener tantos problemas y escaparnos de guardar tanto rencor en el corazón, pero somos capaces de discernir cuando lo hacen con amor o cuando lo hacen con un afán de
hacernos daño. Nos damos cuenta. Entonces la Escritura dice, tiene que ser sincero. El amor entre nosotros como cristianos tiene que ser sincero. No tiene que ser, ahí hablo porque tengo que hablarle. No. Tienes que tener la capacidad de amar y perdonar. Porque Cristo nos puso el ejemplo, Dios nos puso el ejemplo. Nosotros continuamente le ofendemos y Dios no nos deja de amar. Y no nos deja de hablar. Y no nos deja de buscar. Y no nos deja de exhortar. Y nosotros somos más grandes a veces que Dios, porque nosotros sí nos enojamos, dejamos de hablar y queremos aborrecer y nos queremos de juntar. Cuando la Escritura nos enseña que debemos de ser perfectos como Dios es perfecto. Yo tengo que aprender a amar a mi enemigo. ¿Pero qué? ¿El hermano aquí en la iglesia es tu enemigo? No. Pero en ocasiones, el diablo utiliza a nuestros propios hermanos para pulirnos. ¿Cómo? Sí. Acérquese, usted lea la Escritura y va a encontrar que Pedro dijo, Señor, no vayas a aquel lugar, te van a matar, te van a hacer esto. Está diciendo que no fuera a Jerusalén. ¿Qué le dijo el Señor? Pártate de mí, Satanás. Porque tú pones en las cosas, la vista de las cosas de los hombres. Entonces a veces, en ocasiones, esto pasa, pero tenemos que aprender que somos una familia y que tenemos que amarnos con sinceridad, un amor no fingido. Dice, aborrece lo malo, sigue el bien, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué es amor fraternal? Está el amor de padres a hijos, está el amor de cónyuges, está el amor de amigos tal vez, pero este es un amor que se llama fraternal. ¿Qué es fraternal? Que nos sintamos como una familia que somos, que seamos compatibles, que nos amemos y nos respetemos, que nos preocupemos. Cuando tú aprendes a amar a aquel que te hizo daño, si sabes que le pasa algo, te debe dar tristeza, no te debe dar gozo. Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, dice que Lot, el alma de Lot se afligía. ¿Y qué es afligirse? Lloraba cuando veía el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Y dice la Escritura que por esta acción Dios lo llamó justo, el justo Lot. Cuando tú realmente ves la situación y aunque un hermano, una hermana en Cristo te ha ofendido o ha hecho algo que a ti tal vez te ofendió, dándose cuenta o no dándose cuenta, si tú llegas a la noche y te duele que tu hermano sea así y lloras delante de Dios para que Dios lo cambie, para que Dios le haga ver su error, Dios te va a tomar como justo y estás cumpliendo el amor fraternal, el amor de hermanos. Te puedes estar peleando y esto y lo otro y estarás discutiendo en familia con tu hermano y de repente por ahí que su razón pasa un accidente, tu hermano se cae y se hace una grieta en la piel y está brotando mucha sangre. No vas a seguir peleando con él, vas a levantar y vas a correr con él al doctor. Ese es el amor fraternal. Aunque tengas un percance con algún otro hermano en la iglesia, tú tengas que aprender, o ambos tengan que aprender a perdonarse y a convivir y amarse. Una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, aquí nos exhorta a tener un amor no fingido. Vamos a 1 de Pedro. Esto lo está hablando Pedro, ya no lo está hablando Pablo. El libro de Romanos lo escribió Pablo. El libro de 1 de Pedro lo escribió Pedro, el apóstol Pedro. 1 de Pedro 1:22. ¿Quién puede dar lectura? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese lo dijo Pablo, Eso lo dijo Pedro, ya no Pablo. Hace el versículo que estamos leyendo de Romanos, esa epístola la escribió Pablo. Esta carta la escribió Pedro. Y está hablando lo mismo. Pero ¿cómo podemos nosotros tener ese amor unos para con nosotros? Ahí está un letrerito escrito ahí. ¿De qué lado? ¿Qué dice ahí? Y nosotros
empieza redondito. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Los frutos de quién? El Espíritu. ¿Los tuyos? No. Los frutos del Espíritu. Y entre ellos está el amor. Entonces realmente si nosotros interpretamos bien este versículo y lo aplicamos como debe de aplicarse, cuando el apóstol está diciendo lo que es un punto muy importante, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, purificado vuestras almas a la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Qué es la verdad? Cuando el Señor estaba orando en el monte Getsemaní, si no me recuerdo, corríjanme, Él oraba así: Padre, no te pido los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación que está hablando aquí el apóstol está hablando, haciendo referencia a lo que Jesús enseñó. El guardar nosotros los mandamientos de Dios purifica nuestra alma. Porque dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús. La obediencia a la palabra, ¿mediante quién? El Espíritu. Mediante el Espíritu. Nosotros no podemos vivir una vida en santidad si no llevas una vida de oración y una vida de lectura de la Escritura y luchando por obedecer. El Espíritu te va a ayudar para que obedezcas y seas purificado. Entonces sí, estará el Espíritu sobre ti, y uno de los frutos del Espíritu es amor. Amén. Entonces, me hace la pregunta: ¿cómo puedo tener ese amor fraternal? Bien fácil, bien sencillo. Obedece a la palabra de Dios y tu alma va a ser purificada por medio del Espíritu Santo. Tienes que orar para que el Espíritu te ayude, y entonces sí, uno de los frutos que va a salir en tu corazón va a ser el amor. Y cuando veas a alguien, aún a tu enemigo, vas a sentir un amor por él sobrenatural, porque es el amor de Dios que está en ti, o el Espíritu de Dios que está en ti, porque Él es quien nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor, desde un principio, lo señala a Dios, que es un amor incondicional. Está condicionado, después, ahorita es gratuito, después estará condicionado a tus obras. O sea, ¿cómo que a mis obras? Sí. El amor es incondicionado. Yo lo que me refiero es que al fin del tiempo, aunque Dios te siga amando y aunque te siga, se duela por ti, llega un momento en que Dios dice: ya se acabó mi amor, ahora tendré que hacer juicio. Y entonces cualquiera que no se haya arrepentido irá al infierno. Pero los arrepentidos irán al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amor no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. O sea, hay un requisito para tener ese amor fraternal. Tienes que aprender a hacer tu corazón puro. Viene alguien en contra de ti, te quiere hacer enojar y te pellizca las costillas. Si eres de corazón puro, ¿qué vas a hacer? No me voy a enojar. Que lo que me haga, no me voy a enojar. Si tienes un corazón puro, eres capaz de sujetar tu carne y no hacer la voluntad de tu carne. Entonces, un corazón puro significa que eres capaz de hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Vamos a prender palmas al Señor. Amén. Y vamos por el último versículo y con eso termino. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ok, vamos a leer desde el 6 y el 7, juntamente con el 8, del 6 al 8. A ver, ¿quién lo encontró? Sigue hablando el apóstol Pedro por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 6 del 5 al 8. Al conocimiento, dominio propio. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? ¿Se escucha? Va viendo las etapas que dice la Escritura. Es impresionante cómo Dios lo pone, o más bien cómo lo expresa este hombre por guianza del Espíritu. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, tu fe, ya crees en Dios, añádele virtud. A la virtud, conocimiento. O sea, a tu fe tienes que agregarle ciertas virtudes. Oye, ¿qué virtud tienes? No, que soy bien paciente, ¿no? Qué buena virtud tienes, ¿no? Soy bien tranquilo, qué buena virtud tienes. ¿Sí? A eso tienes que agregarle conocimiento, o sea, estudiar la Escritura. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Dios. Y el conocimiento, por ahí he hecho una pizquita de dominio propio. O sea, ¿qué te sirve tener conocimiento si no lo aplicas? Es lo que está diciendo el apóstol. Al conocimiento, dominio propio. Hemos recibido, dice la Escritura, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Para tener dominio propio tengo una necesidad de tener una comunión con el Espíritu, que es la oración, porque el Espíritu me va a fortalecer para poder aplicar el dominio propio, porque Él es el que recibe, de Él recibimos el dominio propio. No ha recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder para que puedas hacer las cosas. Amor para que puedas amar. Está hablando la Escritura de amor fraternal. Y dominio propio para que puedas cumplir las cosas. Impresionante, ¿no? Entonces dice la Escritura que al conocimiento tienes que agregarle dominio propio, y al dominio propio, paciencia. ¿Cómo que paciencia? Tienes que ser paciente para soportarnos los unos a los otros, y tienes que ser paciente para esperar las promesas y las recompensas de Dios, en las buenas y en las malas. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, a la paciencia, dice dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Piedad quiere decir amor. Amor por muchas cosas, por diferentes cosas. Y a esto, y a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Más o menos para que me explique piedad, una persona impía es una persona que no ama, y una persona pía es una persona que ama. Entonces ahí está hablando de un amor generalizado. ¿Sí me explicó? Amas un día nublado, lluvioso, pero también amas un día soleado. Más o menos para poder explicar. ¿Cuánto se alaba el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Ay, no me hable de eso porque yo no soporto los días nublados. ¿Cuánto se alaba el nombre del Señor? Amén, amén. Entonces cuando nos habla de eso, nos empieza a hablar del afecto, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal un amor, o sea, amor. ¿Cómo? Sí. Dentro del amor, o sea, afecto fraternal, te sientes bien estando, nos reunimos como familia en Cristo y nos sentimos bien, como grupo, como iglesia, nos sentimos bien. Amén. Amén. Pero cuando le agregas el amor, empiezas a ver algún otro hermano que a veces no lo ves o tiene algún problema. Está bien, hermano, voy a orar por ti. No te preocupes. Sí, yo veo que está un poco afligido. No te preocupes. En las oraciones, cuando yo esté orando allá en mi casa, me acordaré de ti y en alguna oración delante de Dios por tu causa. Eso es agregarle el amor. Es una preocupación genuina por tu hermano. ¿Cuánto se alaba el nombre de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Es parte de lo que es el amor fraternal. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y entonces sí, vamos a ir con nuestros hermanos en Cristo, la familia de nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Fabiola, para decirles que el tiempo que estuvieron con nosotros fue una gran bendición y seguimos siendo hermanos en Cristo. No se van lejos, están aquí cerca. Invítenos y nosotros vamos. Amén. ¿Ya vieron, hermanos? Que ya no se puede retractar, dijeron a mí. Amén. Ok, vamos a hacer una oración, póngase de pie. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración.
¿Qué oración vamos a pedirle? Mira, Señor, necesitamos que nos ayudes a aplicar lo que aprendemos. De nada nos sirve que nosotros tengamos conocimiento si somos reprobados en la aplicación de lo que aprendemos, o sea, el llevarlo a cabo. Entonces, para eso, para poder hacerlo, necesitamos la ayuda de Dios. Y para eso la oración. Señor, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Yo necesito avanzar en esto. Mi alma lo necesita porque tú me lo estás declarando, me lo estás diciendo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, venimos ante tu nueva presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres un Dios vivo, Señor, grande y poderoso. Porque tú eres un Dios creador y hacedor de grandes maravillas y grandes prodigios. Padre Santo, mira, la palabra tuya nos enseña que debemos de amarnos los unos a los otros con un amor